Bueno, hermanos, eh, esperemos en Dios que el día de hoy, porque eh, por favor háganme saber si se conecta, si se ven que se empieza a cortar, por favor avísenme. Eh, a veces es difícil porque empiezo a recibir mensajes de hola, buenos días, entonces a veces me gusta quitarlos para no distraerme, pero bueno, al parecer ahorita la conexión está funcionando bien. Ya les dije, si ven que por alguna razón el internet no me está funcionando correctamente, por favor háganmelo saber para poder hacer aquí algunas, ¿cómo podríamos decir? Algunos ajustes, ¿no? Y como podrán ver, estoy ahorita donde tengo mi estudio, bueno, donde tengo mi librería y para ver si puede el internet alcanzar un poquito mejor. Bueno, me dicen que todo bien, ahora está funcionando perfecto. Buenos días a todos mis hermanos, les mando un abrazo fuertemente. Lo que vamos a hacer el día de hoy pues es prácticamente el comienzo del capítulo 4, que obviamente hemos estado estudiando esta hermosa epístola, hermosa pero al mismo tiempo es una epístola sumamente contundente, porque Pablo, como diríamos en español, Pablo no se viene con rodeos a la hora de defender el Evangelio, a la hora de defender la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Pablo no está jugando, Pablo no está, ni siquiera se pone a negociar con los hermanos de Galacia, no se está poniendo ahí a ver cómo puedo ver si mis hermanos de Galacia se pueden justificar de lo que están haciendo. Nada de eso, simplemente él va directamente al meollo del asunto, va directamente a los puntos principales y los problemas que están sucediendo en cuanto a las amenazas de la justificación y el Evangelio de Jesucristo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento, quiero hacer un pequeño repaso de puntos importantes que hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, principalmente el capítulo 3, por ejemplo, bueno, el título de esta clase se llama Nuestra adopción en Jesucristo. Nuestra adopción en Jesucristo, y esta va a ser la primera parte. Vamos a ver de los versículos 1 al 2. Originalmente tenía planeado ver todo lo que es del 1 al 7, pero ya cuando estuve estudiando y estuve analizando, pensé que a lo mejor sería mejor idea dejar los versículos 3 al 7 para la próxima semana, o incluso extendernos un poquito más dependiendo cómo, cómo lo estemos manejando, porque es que hay tanto, hermanos, hay tanto que podemos exprimir del texto bíblico. Y bueno, en primer lugar hemos visto que Abraham fue justificado por la fe y la confianza que él demostró en las palabras de Dios y en la promesa mesiánica que finalmente vendría a redimir a los escogidos. De tal manera que solo los que son de fe son verdaderamente hijos de Abraham, seas judío o no. Y aunque los fariseos, como ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, se jactaban de ser descendientes físicos de Abraham, ellos no formaban parte del verdadero pueblo de Dios. Y una de las razones por la que utilizo mucho a los fariseos no era porque los judaizantes eran fariseos. De hecho, una hermana me preguntó que si eran fariseos. No es eso. Sino más bien utilizo mucho a los fariseos porque creo que ellos, siendo los líderes, o sea, los líderes de la nación de Israel, ellos representaban al pueblo, y lo más interesante es ver cómo nuestro Señor Jesús se dirige hacia ellos de una manera tan fuerte, tan contundente. Uno diría, bueno, los fariseos eran estudiosos de la ley, pero aún así vemos que los fariseos no conocían a Dios. Es más, conocían superficialmente la escritura, pero no conocían al Señor. Entonces, los fariseos, los judaizantes, muchos del pueblo judío se jactaban de ser descendientes físicos de Abraham, pero aún así ellos no formaban parte del verdadero pueblo de Dios. Y así como la gran mayoría de la nación de Israel a veces se jactan, ¿no? Es que somos pueblo de Dios. Bueno, espérate, ¿no? Porque realmente el único pueblo que Dios tiene son los de fe.
son los de fe, y no una fe vacía, sino los que tienen una fe en Jesucristo. Y estas personas no creían en el Mesías ni en el Evangelio. Ustedes se acuerdan, Cristo llegó y les comenzó a predicar el Evangelio a los fariseos, y si ellos realmente hubieran creído en Dios y en las promesas de Dios de una manera cristocéntrica, de una manera bíblica, de una manera adecuada, ellos hubieran creído en Jesucristo. Ellos hubieran creído, este es nuestro Mesías. Pero el problema es que todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las profecías, se las atribuían a ellos mismos. Es que como yo soy de tal nación, pues es que Dios como que en cierta manera está en deuda conmigo, ¿no? Y llega nuestro Señor Jesucristo aquí y dice, es que tú no crees, porque si en Moisés hubieras creído, en mí creerías, porque de mí habló él, como dice en Juan, ¿no? Y eso significa que Dios... Abraham tuvo la oportunidad de entender y creer el Evangelio, aun cuando no había sido finalmente revelado como lo fue en el Nuevo Pacto. Y eso lo vemos, de hecho, en el capítulo 3, cuando habla de que en el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, de alguna manera, realmente cuando nosotros vemos el texto tanto de Génesis 12, 15, 17 y más adelante, realmente el texto hebreo no nos dice a detalle la palabra evangelio, no nos dice, simplemente nos demuestra que Dios le demostró, le dio las promesas a Abraham. Pero de alguna manera, con lo poco que Abraham tuvo para entender, él entendió que todo lo que Dios le estaba hablando eran relacionadas y eran el evangelio. Y aquí dice Pablo, proevangelio. Ya lo habíamos visto, es un evangelio dado de antemano a pesar de que no había sido oficialmente. Entonces, si Abraham creyó en un evangelio, o más bien en el evangelio dado de antemano, ¿qué lo hace él? Pues en un cristiano. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Cristo. Oficialmente, ciertamente, la iglesia no estaba establecida aún, porque esa fue establecida hasta el día de Pentecostés. Eso lo sabemos, o sea, oficialmente, pero eso no significa que ese misterio era una realidad. Y él fue creyente. Y de hecho Pablo lo dice, Abraham el creyente. Bueno, y es por eso que habiendo sido justificado como gentil, Abraham serviría como sombra de lo que finalmente sucedería con los creyentes gentiles. Y en Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas o benditas, precisamente porque finalmente el evangelio llegaría a toda la tierra. Nuevamente, hermanos, les digo, ese texto que dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no significa de que si tú tienes una bandera de la nación de Israel en tu ventana y que estás orando por ellos, qué bueno que oras por ellos, ¿no? Y si quieres ayudarles, bueno, esa ya es cosa tuya, ¿no? Pero realmente eso no significa de que si tú bendices a esa nación, ya Dios te va a bendecir. Eso es una interpretación completamente errónea, completamente terrenal, porque en realidad se refiere al evangelio, es cristocéntrico nuevamente, mis hermanos. Vaya, nosotros ayudamos a los que podemos, ¿no? Sean de Israel o no, nosotros apoyamos hasta a nuestros enemigos en el sentido de que oramos por ellos, los amamos, sí, a lo mejor tenemos ciertas dificultades, pero nuestro deber es amar a todos. Pero este texto no significa que era en relación al Estado de Israel, sino que es en relación a que a través de Abraham todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Porque a través de él, a través de su simiente, vendrá el evangelio para precisamente alcanzar a la gente de todas las naciones. Entonces, de la misma manera en como Abraham fue bendecido, así lo somos todos los que somos de fe en Cristo, y realmente no hay diferencia entre nosotros y Abraham. Eso se me hace tan increíble y tan importante, que Pablo no está haciendo diferencia. Bueno, es que él vivió en el Antiguo Testamento, en una dispensación diferente, en una administración, sí, fue un tiempo diferente, fue una administración diferente, sí es cierto, pero aún así su fe trasciende esos tiempos, trasciende el espacio, podríamos decirlo también, porque la fe de Abraham y la del creyente el día de hoy es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque está centrada en Cristo y en el evangelio. Es por eso que podemos decir que Abraham es nuestro padre. Y de hecho, esto
Lo hemos visto y lo hemos hablado ya en numerosas ocasiones. En segundo lugar, hemos visto que el pueblo judío incrédulo, no había entendido que la ley jamás fue establecida para justificar a los pecadores. Ellos creían que la ley sí fue puesta para ser justificados. Y realmente la ley fue establecida para hacerles ver su pecado y confiar en la redención que vendría en el Mesías. Y lamentablemente los judaizantes llevaron este tipo de mentalidad nacionalista, egocéntrica, creyendo que la ley es necesaria para ser salvos, y la infiltraron en la iglesia de Galacia. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues hipnotizaron a los creyentes genuinos con un evangelio prostituido. Ya lo hemos visto. Un evangelio en el cual Dios pone maldición por aquellos quienes creen en ese evangelio falso. Anatema, malditos sean, son ofrecidos como maldición. Y obviamente, ¿qué pasó? Pues los hermanos de Galacia seguramente se maravillaron. Bueno, no seguramente, sino que se maravillaron, se dejaron hipnotizar, pero ellos por sí mismos empezaron a tomar esa acción de alejarse por sus propias acciones. O sea, realmente los judaizantes no los forzaron, realmente los judaizantes simplemente llegaron con el mensaje prostituido, y los gálatas, se empezaron a alejar por su propia cuenta. Es por eso que Pablo está enojadísimo con ellos, y eso lo pueden ver en toda la epístola. Es la epístola más fuerte que el apóstol Pablo escribió. Obviamente los judaizantes enseñaban este evangelio prostituido, centrado más en lo externo, lo temporal y lo físico, que en lo interno, lo eterno y lo espiritual. Eso es algo que a mí me preocupa a veces con ciertos sistemas teológicos que se enfocan demasiado en lo externo. Sí, lo espiritual es importante, obviamente, pero ¿qué hay de lo externo? O sea, realmente, tarde o temprano, todo esto va a ser destruido y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Esa es una realidad. Lo temporal se va a ir, lo físico se va a quemar. Y a veces olvidamos la importancia de lo interno, lo que Dios hace en nuestros corazones, lo eterno, lo que realmente trasciende el tiempo y el espacio, y obviamente lo espiritual, en el sentido de que no estoy aquí tratando de alegorizar ni nada de eso, no estoy diciendo eso, sino que realmente el alma de la persona, estos cuerpos físicos eventualmente serán glorificados, y si van a ser físicos, pero últimamente es un reino celestial, es la presencia de Dios, y eso es algo por lo que todos los creyentes esperaban. Entonces, por lo tanto, estas personas no se daban cuenta, estos judaizantes no se daban cuenta que Cristo vino a redimir a los suyos y el yugo de la ley del pecado, haciéndose el mismo maldición por su pueblo, para que de esta manera la bendición de Abraham, que también él recibió del pacto de la gracia, alcanzase no solo a los judíos, sino a los gentiles que Dios escogió en Cristo. La próxima semana les voy a enseñar un diagrama que hice para que tengan un entendimiento un poquito más, tal vez visual, de la línea de tiempo. Es sumamente pequeñito, pero es una línea de cristianos, y de creyentes, perdón, es una línea, y sobre esa línea está obviamente Abraham, está la simiente, y después se establece la nación de Israel, pero la nación de Israel general, nominal, no significa que todos los de Israel, incluso mismo Pablo lo dice en Romanos, no todo Israel es Israel. Escuchen eso, no todos los de Israel son de Israel. ¿Por qué? Porque él sabía que el hecho de que tú eras miembro de la nación de manera étnica no te hacía parte de Israel de Dios, del Israel espiritual. Esa diferencia la hace Pablo. Entonces, hay un pueblo de Dios a través de la historia, en el cual obviamente está la nación de Israel, que de ahí sabemos que al final de los tiempos, cuando el Señor regrese, muchos van a ser salvos, no todos, porque de hecho en Romanos del 9 al 11 va reduciendo todo hacia nada más los escogidos, el remanente, que van a ser obviamente salvos. Y dentro, cuando ya oficialmente es establecida la iglesia, dentro de esa línea de tiempo que les voy a enseñar, obviamente está la iglesia, como dice el pastor Will Graham, un hermano muy muy bueno que les recomiendo, reformado, que es ministro allá en España, en Almería, muy muy bueno. Ayer explicó, fue ayer o antier, no recuerdo, explicó que está la iglesia visual, la iglesia que tú puedes ver, los cristianos nominales,
y está la iglesia invisible, en el sentido que son los cristianos verdaderos. Ya les dije, en nuestra iglesia, en Remanente, tenemos a muchos miembros, tenemos a muchas personas que visitan. Y de hecho, dentro de nuestros miembros, yo estoy convencido que no todos son creyentes. Entonces, el hecho de que tú eres miembro de una iglesia no te hace creyente. El hecho de que una persona era de la nación de Israel no significaba que era parte del verdadero pueblo de Dios. Así de simple. Y bueno, ya estoy repitiendo mucho, pero quiero que esa idea la tengan bien metida, porque eso es exactamente lo que Pablo habla, tanto en Gálatas como en Romanos, y bueno, lo hace evidente en varios lugares. Entonces, aun cuando... aquí estoy viendo en mis notas, también habíamos observado de la importancia de lo que es un pacto. Un pacto humano, por más terrenal que sea, siempre tendrá valor e importancia, y aun cuando ha sido ratificado, cuando firmamos un contrato, cuando firmamos un testamento, algo así, tiene un valor legal de mucho peso, que no puede llegar cualquier tío o cualquier tía y decir, ya le voy a cambiar aquí. No puedes hacer eso, y punto, no puedes. Es más, hay veces que ni siquiera el mismo testador se puede hacer, porque la idea de pacto o testamento cambió un poquito del hebreo al griego, donde en el hebreo es algo inamovible, algo que dura para siempre, así de simple. Y obviamente hay algunos testamentos que se pueden arreglar y todo, pero la idea que está aquí dando el apóstol Pablo es que si un pacto humano tiene tanta seriedad y que no puede ser cambiado, ¿qué mayor importancia tiene el pacto de la gracia que Dios estableció con Abraham? Y ¿saben qué? O sea, el pacto, ya les había explicado, perdón, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Ese pacto que estableció Dios con Abraham fue con él, sí, obviamente como el representante humano, podríamos decir, como un tipo de mediador, pero realmente también ese pacto de la gracia, del pacto abrámico, fue establecido con su simiente, con Cristo. Entonces, aun cuando habían promesas físicas para Abraham, como la nación física de Israel, la tierra de Jerusalén, el templo, que hasta el día de hoy siguen obsesionados con ese templo, que realmente, ¿qué mayor templo tenemos que Cristo, no? Que Cristo, que también el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, sabemos que sí hubieron promesas físicas para Abraham, como la nación, Jerusalén, que ya fueron cumplidas, Últimamente, hermanos, la verdadera promesa se vería consumada con la simiente de Abraham, que es Cristo. Es por eso que muchas personas no entendieron la palabra de Dios de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque todo lo hacían centrados en ellos. Ellos creían que toda era mi nación. Y de hecho, hasta el día de hoy, no, es que la nación de Israel, que las promesas, espérate. Es Cristo o nada. Y las promesas que todavía puede cumplir en relación a la redención exclusivamente el Señor con un pueblo como la nación de Israel, es obviamente a través de Cristo. No pueden ser así de la nada, tiene que ser en Cristo. Entonces, esto significa que la promesa suprema del pacto de la gracia se ve efectuada y cumplida en el Mesías. Entonces, el pacto abrámico, el pacto de la gracia, se cumple en el nuevo pacto, así de simple. Y con esto en mente podemos decir que el pacto abrámico de la gracia es un pacto incondicional por lo siguiente: porque fue establecido con Cristo mismo y con los que fueron escogidos en Él para redención desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por lo tanto, aunque la ley fue establecida muchos siglos después, el pacto mosaico no fue puesto para reemplazar o invalidar el pacto y la promesa a Abraham, sino que esta vino con un propósito sumamente estratégico. La ley vino con un propósito estratégico. No vino ni a reemplazar, ni a justificar, sino que vino a confirmar realmente la condición humana de la gente. Y obviamente también para confirmar los estándares que Dios tenía en cuanto a su santidad y a lo que Él exigía, y hacerles ver a la gente que no puedes obedecerlo por tu propia cuenta. Así de simple. Por lo tanto, la promesa no se recibe por medio de la ley, sino que se recibe por fe, al igual que lo fue con Abraham. Él la recibió por fe, y a través de esa fe, ¿cómo demostró su fe? A través de la obediencia. Si se dan cuenta, la obediencia no es antes de la fe,
sino más bien la fe es el resultado de lo que Dios hace en nuestros corazones y se ve inmediatamente demostrado a través de una vida de obediencia. Número 4, de esta manera podemos recordar que la ley no fue establecida para reemplazar el pacto de la gracia, ni mucho menos como medio de justificación, sino que esta fue puesta precisamente para evidenciar el pecado de las transgresiones de la gente, ya lo dije. Esta tuvo una función temporal, la ley tuvo una función temporal con beneficios nacionales y temporales. Si te sometes a la ley serás bendecido. Si no te sometes a la ley, pues sabes que ahí te van unas piedritas o lo que sea, ¿no? O sea, te van a juzgar. Pero todas estas leyes, todas estas regulaciones, estatutos, todo esto apuntaba o de alguna manera simbolizaba algo eterno que finalmente serán cumplidos en la simiente, que es Cristo. Cuando llegara Cristo, ¿sabes qué? Él viene, la cumple en nuestro lugar. ¿Y qué pasa? Pues ya la ley o bien el antiguo pacto deja de funcionar porque ahora ha sido establecido el nuevo pacto. Entonces la ley del pacto mosaico jamás fue establecida como algo contrario a las promesas de Dios. La ley del pacto mosaico jamás fue establecida como algo contrario a las promesas de Dios, sino que fue el ayo, ya lo habíamos visto hace unas semanas, o bien el tutor para llevarnos a Cristo. En otras palabras, la ley fue una guía para llevar a la gente a Cristo. Aquí está la ley y esto era como un tipo de guía. No te vayas por aquí ni por acá, porque esto apunta en primer lugar, a tu manera en cómo no puedes obedecer la ley, pero también para que te des cuenta que esa simiente que había sido prometida a Abraham es lo que nos va a venir a redimir. Y la ley causaría en la gente una carga de culpabilidad que les llevaría a darse cuenta de su miserable condición e incapacidad de obedecerla por sí mismos. Tú la ves y dices, es que esto es imposible. Yo no lo puedo obedecer por mi propia cuenta. Yo necesito que alguien me redima de esto, porque esto es imposible para mí. Pero ¿qué es lo que pasó? Los que no eran de fe, al contrario, la agarraron y dijeron, yo puedo. Y hasta el día de hoy la gente sigue diciendo lo mismo. Yo puedo alcanzar el cielo, yo puedo alcanzar la eternidad. Muchas personas dentro de la iglesia, yo puedo quedar bien con Dios. Tú no puedes quedar bien con Dios por tu cuenta. La única manera en la que puedes quedar bien con Dios es cuando Cristo reina en tu vida y cuando estás revestido y bautizado en Cristo. Así de simple. Entonces, estas personas confiarían en la simiente que finalmente vendría a cumplir la ley y a redimirnos de ella para siempre. Y finalmente la fe en Cristo es lo que realmente importa. Y los de fe son, en primer lugar, hijos de Dios. En segundo lugar, están bautizados en Cristo. Y en tercer lugar, se han revestido de Cristo. E incluso, escuchen esto de una manera maravillosa, aún los creyentes que vivieron bajo el antiguo pacto, que creían en esa simiente, ellos también eran hijos de Dios, ellos también de alguna manera fueron bautizados en Cristo y fueron revestidos de Cristo. De otra manera, entonces, ¿dónde ponemos a esos creyentes del antiguo pacto? Algunas personas, algunos sistemitas ahí quieren hacer una distinción y quieren hacer que, bueno, ellos están en un lado mientras los cristianos están en otro lado. Eso no. La presencia de Dios es una sola, es un solo pueblo, no pueden ser dos. Ya les había dicho, hay algunos que hasta dicen, no, es que la nación de Israel, el antiguo pacto, es la novia del Padre y la iglesia es novia del Hijo. ¿Qué? Es simple y sencillamente un incesante deseo de querer hacer una distinción cuando realmente vemos que no hay distinción. Obviamente, a través de la revelación que Dios estuvo dando a los profetas, sabemos que hubo un proceso y sí se veía una cierta división, pero con el paso del tiempo, ya cuando Cristo vino, ahí está cumplido todo. La fe que Abraham tenía estaba en él. La fe que Moisés tuvo también estuvo puesta en Jesús. La de David estuvo en Jesús. Ruth también. Todos estos creyentes del antiguo pacto. Entonces yo digo, si todos ellos tenían fe en el Mesías y nosotros tenemos fe en Cristo, ¿qué nos hace? Un mismo pueblo, así de simple. Y bueno, ya no voy a hablar mucho de esto. Entonces, de esta manera el nuevo pacto vino para reemplazar al antiguo una vez de haber sido cumplido por Cristo.
y así cumplió finalmente el pacto de la gracia. Este nuevo pacto ha destruido la barrera que una vez dividía al judío al gentil, porque se acuerdan, estaba la nación de Israel y obviamente sí había una distinción física, por decirlo así. Sí había esa protección, que la nación de Israel tenía la responsabilidad de ser luz en el mundo, de demostrar que ellos eran el pueblo del Dios soberano, del Rey, y que aún así, pues ellos fallaron y se empezaron a mezclar con otras naciones. Entonces, cuando Cristo finalmente vino a cumplir y a inaugurar el nuevo pacto, obviamente esa barrera que existía entre judío y gentil fue destruida. Oficialmente ya, si estás en Cristo, eres una sola persona. Que eres de tal tribu. Pues qué bien, ¿no? Pues que eres de este país. Pues qué bien, si estás en Cristo eres un solo cuerpo. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Los judaizantes, escuchen esto, y muchos cristianos el día de hoy continúan intentando crear nuevamente esa barrera divisiva. Quieren todavía crear esa distinción. Y yo, honestamente, estoy convencido que una de las razones por las que se hacen estas distinciones es nada más por cuestiones políticas. Solamente por cuestiones políticas. Y bueno, no me voy a meter en detalles. Pero obviamente, en Cristo todos somos un mismo cuerpo. Somos un mismo pueblo. Una misma novia. Cristo no tiene dos novias. Cristo no va a tener dos pueblos. Y de hecho ya lo habíamos visto. Pablo no dice a tus descendencias, como si fueran muchas en el versículo 16 de Gálatas 3, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Y todos los creyentes a través de la historia, desde Eva hasta el día de hoy y hasta el que lleguemos a la presencia del Señor, todos estos creyentes están en Cristo. Y ¿sabes qué? Eso es lo que vemos en la Escritura. Pero es que tal sistema teológico, ¿sabes qué? Agarra ese sistema teológico y tíralo a la basura, porque a mí no me importa lo que diga un sistema teológico, a mí lo que me importa es lo que dice la Escritura, porque la Escritura es inspirada. Bueno, entonces, vamos ahora a ver los versículos. Me tardé un poquito, entonces voy a tratar de ir rápido. Vean el versículo 1 y 2 de Gálatas 4, acuérdense, siempre hay que tener el néctar sagrado, porque es sangre para el motor. Pero también digo, lo voy a leer desde mi pantalla: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En esta sección podemos observar que Pablo quiere extender la verdad. Déjenme acomodar aquí tantito mi cámara porque siento que está muy hacia arriba. Pablo lo que quiere hacer es extender la verdad que ya nos había mencionado en el capítulo anterior, y de hecho Juan Calvino cree que la división que hicieron aquí del capítulo 4 y 3 está mal. Y estoy de acuerdo con él porque, en otras palabras, aquí Pablo presenta la conclusión de lo que había dicho anteriormente, de todo lo que ya estaba diciendo en el capítulo 3 al final. Esta es como que la conclusión, como que lo está cerrando con el broche de oro. Y aquí el apóstol utiliza la ilustración del heredero y dueño de todo, que aún es niño y que está bajo el tutelaje y el cuidado de guardianes y tutores. Y aquí la palabra principal del enunciado, podemos decir, que es heredero. Y la palabra niño define o bien describe la condición del heredero. Por ejemplo, cuando decimos el rey es niño, ciertamente la palabra es un verbo que está describiendo, que nos ayuda para describir al rey, pero en realidad lo que está diciendo aquí es el rey niño, el rey infante, el rey que todavía está en una edad, o el rico que todavía está en una edad pequeña. Y esta palabra niño, hermanos, que se utiliza aquí, podría referirse mejor a un infante que aún no puede hablar ni tiene la madurez y obviamente la capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Tú le pides a un infante, a tu hijito o tu hija, que todavía no habla, apenas camina, y le dices: oye, ¿me puedes, habrá modo de que me podrías cotizar una póliza de seguros? Yo creo que nada más te va a sonreír el bebito, ¿no? Así de, porque no tiene ni la más mínima idea de lo que estás hablando. Bueno, es un niño infante, una niña infante, bueno, en este caso es un niño. Y en este contexto, un infante
no tiene el conocimiento para manejar la herencia sabiamente hasta la edad que el padre dictaminó en algún tipo de testamento o pacto. Y aunque el texto no diga esto explícitamente acerca de que el padre haya dejado un pacto, es probable que Pablo esté refiriéndose también a ese tipo de idea, porque si ustedes se dan cuenta, como que la idea pactual se está cargando a través de todo lo que está diciendo, como que hay un eco que aunque a veces no tenga que decirse explícitamente o de una manera rígida, literal, obviamente viene implícito. O sea, el padre seguramente dejó algo, un papel. ¿Y qué es lo que pasó? A través de ese papel, él dictaminó que el niño, el infante, no hiciera o no tomara la herencia hasta el tiempo tal, ¿no? No sabemos, ¿no? Y de hecho el hermano Henriksen dice que es probable que Pablo esté refiriéndose a un infante cuyo padre falleció a una edad joven y dejó toda su herencia. Obviamente no se hace uso de la mamá, no porque Pablo estaba siendo un machista o un misógino, no, simplemente culturalmente el que tenía toda la responsabilidad era el padre. Entonces de esta manera todo lo dejaba en manos de esos tutores. De hecho, qué beneficio para la esposa, ¿no? O sea, tú tranquila, tú dedícate a cuidar a tu hijo, a proveer, no sé, como la mujer de Proverbios, no sé. Pero la idea está en que aquí obviamente el padre deja este testamento o bien deja estas instrucciones. Y de esta manera los guardianes y tutores eran los que se encargaban de educar, corregir y dirigir al infante hasta la edad o tiempo asignado por el padre. Y esto era precisamente porque el infante es incapaz de tener sabiduría y discernimiento por sí solo. No sabe, apenas ve los juguetitos, las caricaturas, en ese entonces a lo mejor los palitos, los animales. No tiene ni la más mínima idea de lo que es la vida. Y es interesante porque Pablo nos demuestra que mientras el heredero sea niño o infante, o mientras el heredero continúe siendo un menor o un infante completamente incapaz de tener discernimiento o sabiduría por sí solo, en nada difiere del esclavo aún siendo señor de todo. En otras palabras, este heredero de todo, amo, a pesar de que es heredero, como es infante, en nada es diferente al esclavo. Y realmente aquí lo que el texto literalmente dice es: mientras el heredero sea niño o bien infante, siendo señor o amo de todo, en nada difiere del esclavo. Esta palabra heredero que vemos en este versículo es exactamente la misma palabra que Pablo utilizó en el versículo 29 del capítulo 3, cuando dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto lo vamos a estar viendo, vamos a estar desarrollando un poquito en las próximas semanas. Ahora, ¿por qué Pablo estaría diciendo todo esto? A pesar de que un infante sea heredero de todas las riquezas que su padre le ha otorgado, él aún no tiene la libertad por sí mismo, ni tiene la capacidad de disfrutar o bien administrar su riqueza de una manera sabia y madura, ya que su capacidad física y obviamente mental son limitadas. El ejemplo se basa precisamente en que así como un esclavo no tiene la libertad ni la capacidad de hacer uso y posesión de la herencia del amo, o sea, el esclavo no puede llegar, o sea, esclavos en ese contexto sí disfrutaban ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque están sirviendo bajo el amo y podían vivir en la casa, prácticamente eran parte de la familia, o sea, ellos recibían ciertos beneficios, pero el esclavo no puede llegar y decir: voy a agarrar 1,000,000, ¿no? ¿Para qué no? Pues para irme a disfrutar. Nada de eso. Él no tenía ese acceso, él no tenía esa autoridad, él no tenía esa libertad. Y obviamente el esclavo no tenía la libertad ni la capacidad de tener posesión y control de la herencia del amo. Asimismo, el niño se encuentra con la misma restricción e imposibilidad de tomar la herencia. Y así como un esclavo no tiene acceso a la herencia, el heredero infante tampoco la tiene hasta el tiempo señalado por el padre. Y obviamente es interesante que haya dicho el tiempo señalado por el padre. No dijo a la edad de madurez, no dijo a cierta edad, simplemente como que es algo que el padre decide, ¿no? El día de hoy, ¿saben qué, hermanos? Yo he conocido a personas que tienen más de 40 años y siguen actuando como adolescentes. ¿En serio? Imagínense, tú tienes 50 años y todavía sigues ahí con tus tutores, ¿no? ¿Es lo que el padre decidió? Que
no creo, ¿verdad? Son casos especiales. Y obviamente también el día de hoy la tecnología, aunque es de mucha bendición, como lo podemos ver aquí, también ha sido un deterioro para la sociedad, porque hay mucha holgazanería últimamente. Bueno, siempre a través de la historia, pero como que de alguna manera se ha enfatizado de una manera más vívida. Y bueno, el esclavo no tiene ese acceso, así como el heredero infante no la tiene. Entonces el heredero no puede tomar la herencia, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces el heredero infante está bajo el control o bien el cuidado de los tutores y curadores. Quiero explicar aquí los tutores y curadores porque son interesantes por lo siguiente. Ambas palabras pueden ser sinónimos hasta cierto punto. De hecho, cuando estaba haciendo el estudio de las palabras, pueden ser intercambiables, pero obviamente tienen un matiz distinto dependiendo del contexto. Por un lado, los tutores, aunque en algunos textos como en Mateo 28 y Lucas 8:3, puede traducirse como administradores. En el texto de Gálatas 4:2 que estamos viendo en este momento se refiere a los guardianes que se dedicaban a cuidar y a proteger al infante a través de la niñez. Ellos tenían como que, no voy a decir guardaespaldas porque los guardaespaldas es una manera, tiene una connotación distinta, pero sí eran personas que se encargaban de cuidar al niño, al heredero. Hay que asegurarnos de que este niño crezca sano y salvo. Y por otro lado, la traducción de la palabra curadores es un poco anticuada. De hecho, no me gusta en lo más mínimo esa palabra, porque esta palabra curadores literalmente significa administrador, o bien, me gusta un poquito más, significa mayordomo. Y no iba a dar este ejemplo porque yo sé que bueno, ustedes se acuerdan de Bruno Díaz, Bruce Wayne, Batman, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que muchos de nosotros, es uno de mis superhéroes favoritos, es humano, es más detective, es ninja también, pero bueno, eso no tiene nada que ver. A lo que voy es esto. Ustedes se acuerdan de Alfred, ¿no? Su mayordomo, pues, ¿qué es lo que hace? Prácticamente Alfred se volvió el papá de Bruno Díaz, ¿no? Entonces él se encargó de instruirlo, de cuidarlo, de protegerlo. Obviamente era como que guardián y mayordomo en una sola. O sea, esta es la idea que está aquí dando el apóstol Pablo en esencia. O sea, este mayordomo, de hecho un mayordomo no nada más se encargaba en cuidar, sino que él se encargaba en administrar también la casa del amo, también ciertas posesiones. O sea, no tenía esa libertad de tener acceso y utilizarla, sino que él la administraba. Era una persona de suma confianza, y en el contexto histórico a veces también eran esclavos, pero eran esclavos de mucha confianza, casi una familia. Y de hecho en el original esta palabra mayordomo o bien administrador proviene de la palabra que se traduce como hogar, oikos. Y esencialmente se refería al mayordomo que estaba a cargo de la administración de una casa, ya sea de un área específica. Por ejemplo, pudo haber sido el administrador de la cocina, el administrador del jardín, el administrador de las finanzas nada más, o pudo haber sido el administrador de toda la casa entera. Realmente no sabemos, simplemente aquí nos dice administrador mayordomo. Y de hecho esta palabra en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, esta palabra en la Septuaginta no era diferente, ya que un mayordomo era una especie de jefe esclavo que supervisaba la casa e incluso toda la propiedad de su amo. O sea, era una persona muy leal, muy respetable. Yo pienso que tenía hasta un cierto tipo de porte, no sé, o sea, era una persona de confianza. Y un paralelo muy interesante que podemos ver en el Antiguo Testamento, aquí podemos entender un ejemplo muy interesante de lo que es mayordomía. Es la manera en cómo Dios es Señor soberano y es dueño de toda la creación, el mundo y los que habitan en la tierra. Dios es el dueño de todo esto. Nosotros habitamos en la tierra que Él creó, ¿cierto? Claro, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces nosotros estamos en la tierra que Dios creó, podríamos decirlo, en su casa, por decirlo así,
que realmente creo que es un poquito, no es realmente la idea, pero sí, pero no, porque también sabemos que este mundo, el rey de este mundo es Satanás, pero últimamente este lugar, ¿qué pasa? Este lugar le pertenece a Dios, esta tierra le pertenece a Dios y nosotros estamos aquí como mayordomos, ¿no? Como sirvientes. Por ejemplo, en Números 12:7 observamos que Moisés y evidentemente el resto de los profetas es demostrado como el siervo o bien un mayordomo, aunque no sea exactamente la misma palabra, pero sí es un siervo que está al frente de la casa de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Números 12:7. No es así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y de hecho este texto es interesante porque cuando dice en toda mi casa se refiere al pueblo. Ahora, quiero que escuchen esto. Este texto de Números 12:7, cuando habla de que Moisés es siervo y es fiel en toda su casa, este texto es precisamente citado por el autor de Hebreos en el 3 del 1 al 6 al demostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés y el antiguo pacto, diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora escuchen esto: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. El autor de Hebreos está atribuyendo un texto que fue exclusivamente a la nación de Israel, o a los creyentes de la nación de Israel, a la iglesia el día de hoy. ¿No se les hace interesante eso? Que un texto del Antiguo Pacto lo está aplicando el autor de Hebreos a la iglesia, que de hecho lo hacen en muchas ocasiones. Pablo lo hace todo el tiempo, Pedro también lo hace, cuando finalmente ya le cayó el 20, por decirlo así. Primera de Pedro lo podemos ver. Y obviamente los receptores de la carta de Hebreos eran judíos cristianos, pero eso no importa, porque es evidente que el autor está demostrando que la iglesia es la casa de Cristo, nuestro Dios. Y de lo contrario, el autor de Hebreos no estará haciendo esa conexión. Y un ejemplo claro de la palabra mayordomo, regresando a esta palabra en el Nuevo Testamento, lo podemos ver precisamente en la primera vez que se utiliza en Lucas 12:42 en referencia al siervo y mayordomo fiel que está preparado activamente y diligentemente esperando la venida de su Señor. ¿Se acuerdan? Lucas 12:42, voy a leer un poquito más aquí. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, muy similar a lo que dice 1 de Pedro. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, o sea, esperando, activo, despierto. De cierto os digo que que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero ¿sabe de esto? Que si supiese el padre de familia que a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hoy en día, con lo que está pasando alrededor del mundo, ya será el principio de dolores, ya será... No sabemos. Pero tu responsabilidad y la mía como cristianos es velar, orar y estar preparados para el regreso de Cristo. Y honestamente fallamos mucho. Pensamos, es normal y Cristo nos entiende. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que entiende nuestras debilidades. Pero hay que estar listos, hermanos. Entonces Pedro le dijo, versículo 41, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¡Wow! Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Aquí no estamos hablando de que tú estás añadiendo cosas a tu salvación. Simplemente estás siendo fiel, estás siendo preparado, estás perseverando, estás viviendo en obediencia. Y cuando sabía su responsabilidad, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué es eso? Pues es el juicio. Porque realmente nunca fue parte del pueblo de Dios. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aquí ya vemos un juicio que va a ser menor. No me voy a meter en detalles. Para aquellos que tal vez, no sé. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confinado, más se le pedirá. Entonces, esto nada más para que entendamos la idea de mayordomo, hermanos, de un mayordomo fiel, un administrador. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar, en el sentido de que nosotros, nuestra tarea más importante como cristianos es glorificar a Dios, obviamente, pero es compartir el evangelio, hermanos. El nuevo pacto inauguró, y hermanos, la venida de Cristo hizo posible que ahora prediquemos el evangelio en todos los lugares que podamos. Vaya, no significa que todas las personas se tienen que convertir, porque últimamente la salvación viene de Dios, pero nuestra responsabilidad es compartir el evangelio mientras más podamos. A mí me gusta mucho compartir el evangelio cuando ya conozco a la persona en cierta manera. Por ejemplo, hemos tenido la bendición de compartirles el evangelio a unas personas aquí donde está su casa, hermanos, aquí unos vecinos, y ha sido muy lindo, y se tiene que hacer, no como esas personas de, yo conozco a esta persona desde hace 30 años y hasta hoy me entero que es cristiano. Pues qué triste, la verdad, qué triste. Entonces aquí el texto, regresando a Gálatas, podemos observar nuevamente que el dueño de la casa es nuestro Señor Jesucristo, en lo que acabamos de leer, y que el mayordomo fiel es quien está activamente siendo buen administrador de lo que ha recibido directamente de él y que espera atentamente el regreso del amo. Les voy a leer aquí un pedazo un poquito extenso que dice así: Lucas relata este discurso de Cristo en un lugar diferente de Mateo. Y no debemos sorprendernos de esto, ya que en el capítulo 12, donde, como hemos explicado anteriormente, recoge de varios discursos un resumen de doctrina, inserta también esta parábola. Además, presenta un prefacio general que los discípulos deben esperar a su maestro con el lomo ceñido y con lámparas encendidas en sus manos. A esta declaración corresponde la parábola que pronto encontramos en Mateo, sobre las vírgenes sabias necias. En pocas palabras, Cristo mira rápidamente la manera en la que los creyentes deben conducir su peregrinación en el mundo. Acuérdense, hermanos, somos peregrinos en la tierra. No vamos a estar aquí eternamente. Porque primero contrasta la ceñida de los lomos con la pereza y las lámparas encendidas con la oscuridad de la ignorancia. Primero entonces Cristo ordena a los discípulos que estén listos y equipados para el viaje, para que puedan pasar rápidamente por el mundo y no busquen una morada fija o un lugar de descanso, sino el cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario, nos queremos estar aquí, aquí queremos establecernos, ya no me molesten, no, vamos de pasada. Y bueno, esto ya más es una explicación del texto del Evangelio, de lo que acabamos de leer. Pero bueno, me voy a saltar por cuestiones de tiempo. No es bastantito, entonces, pero bueno, eso es del contexto que estábamos hablando. Ahora, ya regresando a Gálatas 2, ahora que tenemos un entendimiento de la importancia de lo que es un mayordomo y un guardián que están al cuidado de un infante, podemos observar que ellos estaban bajo esta responsabilidad hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿cierto? Y de esta manera podemos ver que en la misma manera en la que un esclavo estaba sujeto a la autoridad del amo de la casa, el heredero infante de las riquezas también estaba sujeto a sus guardias y mayordomos.
Y en cierta forma, la idea que Pablo está diciendo aquí, en cierta manera, el heredero infante estaba igualmente esclavizado o bien restringido, amarrado, en este sentido, en que él no podía hacer absolutamente nada por sí mismo y estaba restringido de cualquier tipo de uso de la herencia hasta el tiempo señalado por el padre. Hasta que tuviera 20, 18, 30, 40, no sabemos. Entonces, en otras palabras, ¿qué dije? Gálatas 4, regresamos a Gálatas 4, gracias. En otras palabras, un esclavo y un heredero infante son esencialmente iguales, ya que por un lado, el esclavo, bien guardián, mayordomo, los que sirven, viven para servir el amo y al heredero sin derecho a participar o posesionarse de la herencia, mientras que por el otro lado, el heredero infante está restringido a usar sus riquezas ya que no tiene la capacidad ni la autorización de hacerlo. No puede, así de simple. Es más, el niño puede llegar a una edad de 15, 20 años, pero si el padre no estipuló que se le diera hasta que tuviera 30, mira, sí, ya podrás estar consciente, a lo mejor eres maduro aparentemente, no importa, ¿sabes qué? Va a ser hasta que el padre lo dijo. Primeramente, ahora, me estoy emocionando, es que esto es maravilloso lo que estamos viendo. ¿Por qué está utilizando el apóstol Pablo esta ilustración? Y ya en un momento vamos a terminar. En primer lugar, para demostrar que a pesar de que los judaizantes, e incluso muchos de los judíos, se jactaban de ser hijos de Abraham, como ya les dije, y de ser genuinos hijos de Dios, ellos no tenían libertad espiritual y no eran en nada diferentes a los esclavos, ya que seguían amarrados y esclavizados al pecado y a la maldición de la ley. Y la realidad de su condición espiritual de todo el pueblo judío, de la mayoría del pueblo judío, de los incrédulos, lo podemos ver en Juan 8, del 31 al 38, cuando nuestro Señor les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, ¿qué? Le dijeron, sí, gracias Señor, gracias porque somos esclavos de pecado, miserable de nosotros. No, para nada. ¿Qué es lo que dijeron? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, nuevamente casa. Y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús está admitiendo, sé que sois descendientes físicos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y bueno, más adelante, ¿qué les dice? Pues sois hijos del diablo. Sois hijos del diablo, vuestro padre el diablo. Y de esta manera, aunque los judaizantes, los judíos y estoy hablando de los inconversos, hermanos. Aunque estos se autodenominaban hijos de Abraham y herederos de las riquezas y las promesas de Dios, ellos estaban igualmente perdidos que el resto del mundo que no conocía a Dios. Ellos estaban igual de perdidos que los babilonios, los persas, los hititas, todo. O sea, realmente no había diferencia. Así en la misma manera como no hay diferencia entre aquellos quienes forman el pueblo de Dios, así también no hay diferencia con los que están perdidos. Y por otro lado, también podemos observar que los que eran esclavos de la ley del pecado, sujetos a la ira venidera de Dios, no solo eran los judaizantes, sino todo el mundo. Todo el mundo era sujeto a la ira de Dios. Todos nosotros, antes de haber recibido el don de la fe, el don de la gracia, estábamos sujetos al pecado, a la ley, y éramos merecedores de la condenación eterna. Romanos 3 del 21 al 23, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que yo soy judío, pues tú también eres pecador. Pues que yo soy alemán, tú también eres pecador.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero con todos pueden destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay una relación muy estrecha, los que somos justificados en Él. Y después más adelante, Romanos 5, 12, 21, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, no todos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea que es una figura del Mesías, o sea es el primer Adán, Cristo es nuestro segundo Adán. Adán desobedeció, falló, pero ¿qué crees? Bueno, Cristo obedeció y Él realmente es nuestra cabeza federal, etcétera, etcétera. No me voy a meter en estos detalles ahorita, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, esto lo pueden leer por su parte, hermanos. Entonces es por eso, hermanos, ya para concluir, que nosotros, aquellos quienes Dios predestinó para salvación, tanto judíos como griegos, no teníamos esperanza por nuestras propias fuerzas. Y ahí estoy viendo de los comentarios, y sí, la nación de Israel, el juicio de Dios sobre la nación de Israel, sobre los incrédulos, fue sumamente fuerte precisamente porque ellos conocían la revelación de Dios. Ellos tenían una responsabilidad muy grande. Y hoy en día, la iglesia también, mira, hermanos, si nosotros sabemos lo que Dios dice en su palabra y no estamos viviendo en obediencia, perseverando en la fe, siendo fieles al Señor, ¿sabes qué? También Pablo lo dice en Romanos, así como muchos de las ramas de Israel fueron desgajadas y fueron injertadas en su lugar los gentiles, ¿sabes qué? Si tú te crees muy acá y dices, sí, yo ya soy de la iglesia y todo, pero ¿sabes qué? Si no eres realmente parte del pueblo de Dios, Dios también te puede arrancar, porque Dios no va a permitir apóstatas dentro de su pueblo. Así de simple. Entonces no teníamos esperanza por nuestras propias fuerzas. No había nada, absolutamente nada, que nosotros pudiésemos contribuir en nuestra salvación. Y en la misma manera en la que un infante necesitaba el permiso y la aprobación de su padre para poder disfrutar de las riquezas y la herencia, nosotros necesitábamos que Dios mandase a su Hijo Jesucristo en el tiempo indicado para que Él fuese el Cordero que daría su vida por nosotros. Y no nada más daría su vida por nosotros, hermanos, sino que Él viviría la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Y Él daría su vida en nuestro lugar. Y hermanos, ya para concluir, en los siguientes versículos veremos cómo nosotros éramos también esclavos de la ley y esclavos del pecado. Porque han habido personas ahí que quieren hacer una diferencia cuando habla Pablo de nosotros, ustedes, vosotros, como que yo judío, gentil judío. No. Pablo está hablando a la iglesia, punto. Cuando dice nosotros, se está obviamente incluyendo dentro de lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Pero vean el versículo 3, ya voy a leer el versículo 3 al 7 que vamos a ver próximamente. Dice así: también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vean lo que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Estábamos en el mismo campo, hermanos. No eran nada más los judíos los que estaban bajo la ley. Todos estábamos bajo maldición. Todos estábamos bajo condenación. Estábamos sin esperanza.
Y no fue sino hasta el tiempo indicado que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo mandar a su Hijo para así finalmente cumplir el pacto de redención, el pacto de gracia que fue inaugurado, que fue anunciado a Abraham, y así darnos esperanza para tener una vida eterna con Él. Bueno, hermanos, gracias por escuchar. La próxima semana vamos a estudiar estos versículos. A lo mejor nos va a llevar un poquito más tiempo. Yo siento que la epístola de Gálatas la vamos a terminar hasta el próximo año. Pero ha sido de mucha bendición para mí. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo para vivir la vida que nosotros debíamos vivir y para dar ese sacrificio que nosotros también merecíamos, Señor. Todo es por gracia, Padre Santo. Y no hay nada que nosotros podamos contribuir a nuestra salvación, Señor, a nuestra santificación, porque tú eres el que obra en nosotros y produce el querer como el hacer. Así que, Padre Santo, yo te pido que por favor nos des la convicción, nos ayudes a compartir tu palabra, tu evangelio, a ser luminares en este mundo, demostrar que realmente vivimos una fe distinta. Y Señor, eso no significa que tengamos que vestirnos de una manera o hablar de una manera, sino realmente reflejar a Cristo a través de nuestro amor, de nuestra compasión, de nuestra obediencia, Señor. Así que gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia y el evangelio que has establecido para salvación. Te amamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, la vida perfecta que no podíamos vivir, Él la vivió en nuestro lugar. Bueno, hermanos, ha sido una bendición y nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Gracias a Dios el internet funcionó, fue un milagro. Realmente es por gracia, ¿no? Porque sí, ya me estaba poniendo nervioso. Cuando me conecté al principio, vi que se estaba como que desconectando, pero ya después de un ratito vi que ya se estabilizó. Entonces, gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Y bueno, les extrañamos, hermanos, esperamos verles pronto. Buen día a todos y esperamos que se puedan conectar para el sermón a las 11:45 aproximadamente. Bueno, va a haber algunos cantos antes y el sermón impartido por el pastor Enrique Godoy. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les amo. Abrazo a todos y nos vemos.